Ustedes a través de la página de Facebook de la Administración Municipal se enteraron que está en proyecto la segunda versión de la Cátedra Municipal. Ayer precisamente estaba hojeando este libro y me encontré que el profe Luis Gaviria hizo parte de este proyecto. Para esta segunda versión el profesor Salomón está invitado a ser parte, pero queremos iniciar hablando de esta primera versión. Cuéntenos un poquito, profe, cómo se planeó o cómo surgió la idea de tener esta cátedra en el municipio. Buenos días y bienvenido. Buenos días, de nuevo gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta, tenerme presente para este tipo de encuentros y de compartir con la comunidad algunas apreciaciones. Con respecto a la Cátedra Municipal, primera versión, surge o nace en medio de un proyecto que fue de orden departamental que se llamó Mejoramiento de la calidad de la educación básica en Antioquia. Ese proyecto fue unos recursos que consiguió la Gobernación de Antioquia vía crédito internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ya la Gobernación de Antioquia, los municipios se inscribían para ver cuáles quedaban seleccionados para que les tocara una parte de esos recursos. Y Vegachí pues fue uno de ellos, estoy hablando por allá de 1999 y año 2000, es decir, unos 20, 22 años de historia sobre ese proyecto. Para la época entonces Vegachí quedó como uno de los municipios de Antioquia que se iba a beneficiar de esos recursos del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto que les acabo de mencionar, mejoramiento de la calidad de la educación básica en Antioquia. Eso tuvo toda una logística, todo un protocolo desde la Gobernación de Antioquia de cuántos recursos les llegaban a cada municipio, venían los asesores de Gobernación de Antioquia y habían diferentes líneas de inversión. Había una línea que era para infraestructura, mejoramiento de infraestructura, o sea, de locación. Había otra para dotación de bienes para los establecimientos educativos. Y había otra parte en la que tenía que ver un poco con todo el componente de investigación y de documentación y de creación de textos. Y ahí surge entonces la idea de que Vegachí en ese momento solo tenía un documento escrito de gran valor, que fue los 10 años de vida municipal, que lo escribió don José Antonio Valencia. Era de gran valor, como les menciono, pero un documentico muy resumido. Era lo único con lo que contábamos en ese momento. Entonces ya, pues con el visto bueno de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Educación Departamental, se presentó la propuesta y uno de los proyectos en ese momento de esos recursos de inversión y el producto es este que conocemos como Cátedra Municipal y la primera versión. Bueno, ¿cuántos ejemplares? Porque también nos tocaba de vez en cuando quién tendrá la cátedra, quién me la puede prestar, quién pudo acceder a ella. Si mis cálculos no me fallan, yo creo que fueron 50 documentos que se entregaron a los establecimientos educativos, a las instituciones que en el momento teníamos en el municipio. Hablo del hospital, hablo de personería municipal, la alcaldía municipal, incluso se hizo un envío con carta de remisión a algunas entidades del orden departamental, porque también es un documento que sirve como fuente de consulta. Entonces, también lo hicimos llegar a la Biblioteca Pública en Medellín, a la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Educación, a la antigua Gobernación de Antioquia, que allá existe el Archivo Histórico de Antioquia, también lo hicimos llegar. Pero sobre todo en la Biblioteca Pública Municipal también quedó,
y, como les digo, en todos los establecimientos educativos para que sirviera como fuente de consulta y de lectura para toda la población estudiantil. En esa época, ¿cómo fue esa construcción de la cátedra municipal? De pronto recorrer los territorios, las veredas, empezar a conocer cada uno de esos. ¿Cómo fue ese trabajo, profe, de la construcción de esa primera versión de la cátedra? Fue muy interesante, entre otras cosas, Juan, porque no teníamos tantas ayudas tecnológicas. Yo creo que en esa época todavía en Begachí no teníamos cobertura de internet o de conectividad, no existían estas redes sociales hoy del Facebook, del Twitter o de no sé qué, que a través de eso se puede navegar y consultar mucho y la gente puede, no teníamos esas posibilidades. Entonces fue un ejercicio de revisar fuentes secundarias, en ese caso pues con Gobernación de Antioquia, con el Archivo Histórico de Antioquia, con el periódico El Colombiano, entonces sumando y sumando a ver dónde íbamos encontrando documentación, información, datos para poder ir entonces haciendo una compilación, recreando y finalmente produciendo los textos. Ya con la comunidad sí, acercamiento a fuentes primarias, entonces hacíamos unos conversatorios con personajes que en este momento ya no están efectivamente y que fueron tal vez de los primeros pobladores. Entonces hicimos algunos conversatorios en esa época, ¿no? Ya se llamaba el auditorio del F. Gómez, allá hicimos algunos conversatorios. También hicimos algunas visitas familiares donde sabíamos que había algún miembro de la familia que había sido uno de los primeros habitantes de este territorio. Entonces íbamos tomando notica, tomando apunte y contrastando lo que aquí me decían con lo que me decían allí para poder encontrar, porque no todo lo que uno dice es veraz, ¿cierto? Hay que tratar de que tenga rigurosidad. Hicimos otros eventos como fue un concurso de fotografía que la difusión era casi que 1 a 1 porque no existían las redes, el voz a voz, pero fue maravilloso, lo hicimos en el atrio de la iglesia y eso entonces a las veredas de alguna manera pues hicimos llegar la información con los maestros y en la zona urbana lo que sí existía era la emisora. Entonces a través de la emisora y fue un evento muy bonito, entonces se trataba de que quien tuviera una foto antigua de Begachí, de la población, del caserío, del cultivo, de lo que fuera, que nos la llevaran en calidad de préstamo y a la persona que la llevaba, pues entonces le preguntábamos sobre la historia y lo hacíamos a mano, escribíamos ahí como la referencia de la foto. Y Camilo, que nos ayudó mucho en eso, porque pues siempre fue un muchacho, un joven muy piloso, muy despierto en todas estas herramientas. Ya sí teníamos de pronto por ahí computadores, pero no los sabíamos manejar muy bien y Camilo sí tenía esa habilidad. Entonces él se dio a la tarea, en esa época yo no sé cómo se llamaría el proceso, hoy le decimos escanear. Él escaneó y hizo una carpeta con todo ese registro fotográfico y después de todo ese registro fotográfico empezamos el equipo a seleccionar las fotos que finalmente iban a quedar en el documento. Antes de recibir al equipo completo para la construcción o la elaboración de la segunda versión, cuéntenos, profe, entonces ya para esta segunda versión, ¿por qué se piensa en que ya es momento de tenerla actualizada? Sí, pero permíteme, me regreso un poquito a esta primera versión. Conformamos un equipo de trabajo, docentes en el momento, y fueron la profesora Esperanza Arboleda, la profesora Emilce Monsalve, Magnolia Acevedo, las dos primeras que menciono ya están haciendo uso del Buen Retiro. Magnolia sigue en ejercicio como rectora de la institución John F. Kennedy. Orlando Valencia, que él empezaba en esa época a incorporarse al sistema educativo, no había sido su formación de base, pero empezó a ir haciendo sus primeros pinitos en educación y ya ahorita pues sigue obviamente ejerciendo en el área administrativa y Luis Gaviria. Camilo fue la persona que
con la que se hizo todo el proceso contractual, porque los demás no podíamos, estábamos inhabilitados porque éramos docentes en ejercicio. Muy bien, ahorita sí tu pregunta. ¿Por qué se piensa en una segunda versión? Primero porque desafortunadamente en Vegachi carecemos de material de referencia bibliográfica con respecto a lo que ha sido todo el tema de la historia local, en cualquiera de sus dimensiones, o en la institucional, o en la ambiental, en la social, en la antropológica, en territorio, existe muy poca literatura o documento textual que haya sido fundamentado. Por eso entonces ahorita les mencionaba, cuando surge esta solamente había un documentico que era los 10 años de vida municipal, los primeros 10 años. El segundo documento de como compilación es este. Esto fue para el año 2000, ahorita estamos en el año 2021. ¿Qué quiere decir? Que han transcurrido 20 años. 20 años de los que no hay ninguna acervo de investigación, de reconstrucción, de documentación, sistematización que permita dar cuenta de qué ha pasado en esos otros 20 años de historia. Entonces, ahorita en la administración de Deison Ulilo Acevedo Méndez, pero desde antes incluso de cuando él estaría contemplando la posibilidad de proponer su nombre a la comunidad, hablábamos sobre el tema, sobre la importancia, si llego a la alcaldía, la importancia de tener presente un tipo de ejercicios y de trabajos como este, que eso es de gran valor, ¿cierto?, para la posteridad, porque si no nos damos a la tarea, al trabajo y a la investigación, entonces en 40, 50 años ya no va a haber quien cuente la historia porque ya hemos partido. Entonces, ¿de dónde van a sacar las nuevas generaciones la documentación, la referencia bibliográfica y la historia? Entonces, de ahí nace la importancia y entonces el alcalde actual consideró que era de suma importancia y quedó contemplado en el plan de desarrollo actual, la segunda versión de la cátedra municipal. El equipo, como usted lo acaba de mencionar, pues era un equipo que estaba conformado por docentes Sí. de la institución en ese entonces. Ahorita el equipo va a estar conformado pues por una variedad de profesionales que pues está usted como docente, como administrador público, está el profesor como historiador, pero además de eso hay otras dos profesionales. ¿Qué cree que en qué va a ayudar esa variedad de profesionales en este caso? Sí, Juan, mira, todos son procesos evolutivos, ¿cierto? Entonces, mientras más interdisciplinario con relación a su formación sea un equipo, mejores perspectivas, mejores aristas, mejores análisis se podrán hacer sobre el territorio. Entonces ahora el equipo que se conforma para empezar a hacer el trabajo de la segunda versión, entonces ahí tenemos primero 3 jóvenes profesionales que son del territorio y que con absoluta seguridad le van a aportar mucho a este proceso, no porque ellos conozcan muy bien la historia y demás, pero sí la formación que tienen les da unas competencias y unas habilidades que, por ejemplo, yo no las tengo, ¿cierto? Entonces, digamos que eso va a enriquecer el proceso. Ahí tenemos desde la letra misma, desde el texto mismo, unas áreas de formación que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con la filología, que tiene que ver con la palabra, con el texto. Entonces, con absoluta seguridad, estas 2 jovencitas, que luego se los presentaremos, y un joven, pues yo sé que nos van a aportar mucho. Y en el caso de Salomón, porque Salomón tiene una formación de base y es historiador.
Entonces él tiene unos elementos que lo hacen mucho más competente, mucho más riguroso, con más conocimiento de causa, no necesariamente sobre la historia, sino de cómo indagar alrededor de la historia, ¿cierto? Y bueno, voy a estar yo, Luis Gaviria, como liderando y acompañando todo el proceso, bueno, primero por la confianza que el señor alcalde deposita en mí y porque soy un apasionado por el territorio. Profe Salomón, cuéntenos cómo recibe usted esta invitación, cuál es la expectativa que tiene con su aporte para la construcción de la segunda versión de la cátedra. Bueno, primero que todo, muchas gracias pues por la invitación. Veo que la historia es lo más importante para toda sociedad. No hay nada más importante que la historia, porque la historia es la que reconstruye el futuro. En las escuelas rurales teníamos, cuando yo fui profesor rural me pareció muy valioso porque este era el libro modelo de la institución educativa rural donde yo estaba. Los niños sabían la cátedra, los niños leían la cátedra, los niños reconocían las fotografías y eran felices mirando la cátedra. Igual, mi perspectiva dentro del trabajo que vamos a realizar es hacer esa investigación para que los niños, para que los jóvenes, para lo que los mismos adultos empiecen a reconocer este libro base como libro base de la historia de Vegachí. Me parece muy importante encontrar, la tarea mía es investigar, encontrar, empezar a encontrar situaciones importantes que lleven al habitante de Vegachí a sentirse propio del territorio. Sí, que no seamos una comunidad movible, que hoy estamos, mañana no, sino que es que si nos vamos llevemos a Vegachí y el conocimiento de Vegachí. Es como una carta de navegación. La cátedra municipal es eso, un libro que nos va a llevar a reconocer lo que somos, a reconocer quiénes habitan el territorio, a reconocer el mismo territorio. Entonces es fundamental y dentro de mi tarea, que es investigar, está eso. Encontrar esa información para que la gente la tenga, no tanto en un libro, que la tengan también en la mente, que la tengan también en el voz a voz y que la repliquen a todo el mundo, porque todo el mundo, esto es un libro para que nos conozcan, que conozcan a Vegachí en todo el mundo. Hemos hecho ya 2 o 3 reuniones, la primera fue con el señor alcalde y las otras 2, el equipo interdisciplinario, como generando una lluvia de ideas, alrededor de lo que sería abordar la segunda versión de la cátedra municipal desde el componente de investigación, como bien lo acaba de desarrollar Salomón. Entonces ahí ya tenemos como unas pistas. Lo primero es que vamos a trabajar alrededor de una pregunta problematizadora y es cómo generar identidad en el territorio a partir de los pobladores con relación al reconocimiento de la historia. Es decir, nosotros es importante que sepamos de dónde venimos. La vida no es tan elemental y tan fácil como la vemos en el presente, que está a un link no, esto ha sido todo un proceso histórico de desarrollo, entonces es importante que las nuevas generaciones conozcan toda esa historia, toda esa riqueza, toda esa lucha por la construcción del territorio y demás. Entonces ahí tenemos coger este documento y hacerle una revisión, porque obviamente estoy seguro nos quedaron baches, nos quedaron vacíos, imprecisiones, temas que solamente los dejamos como ahí en la entrada del horno, pero no le hicimos un desarrollo con mayor nivel de profundidad. Entonces, lo que aquí está, hay que hacerle una revisión, otro nivel de profundización, otra perspectiva de análisis desde la historia, es decir, coger este documento y enriquecerlo. Pero luego ¿cierto? Lo que ya estaba dicho y lo que está dicho ahí. Pero luego coger desde el año 2000 y hasta la fecha y hacer la reconstrucción misma de estos otros 20 años de historia, que eso implica hacer la revisión desde el campo de la investigación
hacer la revisión de fuentes secundarias y de fuentes primarias, ¿cierto? Quiere decir que el equipo no nos vamos a inventar las cosas, pero sí tenemos que rastrearlas, hacer el testeo, hacer la consulta, triangular información, porque no todo lo que está dicho en un texto o que me lo dice un actor a viva voz necesariamente es verdad. También hay que triangular esa información de alguna manera para validarla y poderle dar el nivel de rigurosidad que como campo de la investigación el texto cátedra municipal no lo va a exigir. Y alrededor de esa reconstrucción de la historia, entonces también tenemos previstos algunos eventos que desarrollaremos y que con absoluta seguridad los medios de comunicación nos van a seguir de gran apoyo, ¿cierto?, para las convocatorias, para las filmaciones, para ir haciendo todo un dossier que soporte lo que finalmente va a quedar en esa segunda versión. Entre otras cosas, se nos ocurría al equipo pensar que puede que la segunda versión no se llame cátedra municipal, sino que saquemos eso a una convocatoria, a un concurso. ¿Cuál le gustaría a usted que fuera el nombre del segundo libro? O sea, no sigue siendo la historia, la cátedra, pero puede que en un concurso resulten unas opciones de título que sea muy sugestivo, muy llamativo, que invoque, que convoque, que llame a venga, cójame, tóqueme, léame, ¿cierto? Entonces es un poco eso. Bueno, ¿cuánto más o menos tardaría? Porque es un proceso, como dicen, de investigación. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo tardaría que esté lista esta segunda versión? En las reuniones que hemos tenido, hemos pensado que se requieren 12 meses, es decir, un año, para hacer pues un buen proceso, porque entonces implica la revisión de fuentes secundarias y primarias, coger toda esa información y empezar a revisarla y sistematizarla. Después de tenerla sistematizada, recrear los textos, ¿cierto?, que van a quedar ahí, y habrá que hacerlo por capítulos, que no hemos definido la nueva estructura, si lo vamos a hacer, por ejemplo, por décadas de la historia, o lo vamos a hacer por dimensiones, digamos la dimensión territorial, la dimensión ambiental, la dimensión social, o si lo vamos a hacer por periodos históricos, como decir la época de la conquista, la época de la colonia, entonces después digamos la primera conformación del territorio y luego llegar a un último capítulo que se llamaría su vida municipal, ¿cierto? Que la vida municipal serían estos 35 años que llevamos. Todavía no lo tenemos definido, tendremos que sentarnos, pensar en una posible estructura, obviamente pasársela al señor alcalde para que pues la revise y nos haga sus comentarios, y por qué no a otras personas del municipio, ¿cierto? Que finalmente también sea todo un proceso de construcción colectiva. Hoy, precisamente conociendo un poco del trabajo que se empieza a realizar en el municipio de Begachí con la construcción de la segunda versión de la cátedra municipal. Profe Luis, qué bueno que sea usted quien nos presente a estas personas que vienen a ser parte del equipo que le ayudará a usted con todo este proceso de esta construcción de la cátedra. Claro, Juan, y me complace mucho terminar de hacer la presentación del equipo por dos razones, porque son dos jovencitas del territorio, entonces eso también es un valor agregado para este proceso de construcción, de investigación, de recreación y de co-creación. Cuando digo co, me refiero a que en la medida de lo posible vamos a estar involucrando mucho a la comunidad, ¿cierto?, en todos los sentidos, no solamente en la historia oral, sino como propietarios tal vez de algún registro fotográfico y demás. Entonces ese es un elemento que me parece bien interesante. Y el otro elemento, aparte de ser del territorio, es que son dos niñas jovencitas en proceso de formación, pero ya muy a portas de terminar. Entonces, digamos, es
talento de nuestro territorio. ¿Listo? Esos dos elementos me complacen, me placen mucho, y traerlas, no traerlas porque yo haya sido quien tomó la decisión, sino traerlas y tenerlas conmigo haciendo equipo. Un poco, digamos, mis años, mi experiencia, ¿cierto?, combinada con la juventud de ellas, su visión del mundo, las nuevas estrategias de metodología y formación que han tenido, que obviamente son abismales entre lo que a mí me correspondió y lo que a ellas les ha tocado. Entonces la idea es poder hacer un buen engranaje y una buena combinatoria en ese proceso. Las dos jovencitas que nos acompañan, para que entonces sean ellas ya las que empeces a hacerles las preguntas, son Natalia Cadavid y Laura Mira. Como les dije a ustedes y a los televidentes, a quienes nos acompañan, son dos jóvenes promesa y profesionales del territorio. Hay una persona que en este momento no nos acompaña, pero también quiero hacer mención, y es el joven David Arboleda, hijo de el señor Alonso Arboleda y la señora Ángela Méndez. David está en este momento haciendo parte del equipo en la administración en el parque educativo, y David es filólogo de la Universidad de Antioquia. Entonces también es otro profesional que se suma a este equipo, que es talento del territorio, y todo eso de la escritura, la filología, el texto, la imagen, la recreación. Estoy absolutamente seguro que ellos nos van a hacer unos grandes aportes para finalmente entregar un producto que esté a la altura de lo que nuestro municipio se merece. Adelante, Juan. Laura es una profesional en literatura, precisamente. Ella ahorita nos va a decir un poco más de esa profesión que ella tiene, pero en el video que vimos en redes sociales dijo algo bien interesante, y es que es la encargada de la transcripción didáctica. Qué bueno que nos ponga en contexto, y es precisamente de qué se trata eso, qué es la transcripción didáctica. Laura, buenos días y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Muchísimas gracias al profesor Luis por hacernos la introducción. Primero que todo, y con el permiso del profesor Luis, que él es pedagogo, una de mis profesiones es licenciatura en literatura. Entonces, si bien a mí me encanta y soy profesional en la literatura y es algo que a mí me motiva, primero que todo creo que está la educación. Entonces, cuando yo hablo de transcripción didáctica, es precisamente hacer que un texto se vuelva interactivo para los estudiantes y las personas que lo lean. Anteriormente el profesor Luis Gaviria estaba hablando de que es muy importante que el nombre de la cátedra tenga otro nombre que sea un poco más llamativo para las personas. En este momento también juega mucho, un papel muy importante, las imágenes que tenga el texto y la interacción que van a tener las personas con este texto. Entonces, cuando yo hablo de transcripción didáctica, es precisamente eso, hacer que se vuelva mucho más ameno para las personas y que los invite a leer. Y Natalia va a estar encargada como de toda esa parte visual de esta nueva versión de la cátedra. Natalia, qué bueno que nos cuente su profesión y por supuesto cuál es ese trabajo que va a realizar en esto, con ese toque juvenil, como dice el profe Luis Gaviria. Claro que sí, bueno, yo también quiero agradecer por la invitación. Yo soy artista visual en formación y el tema de lo visual tiene que ver directamente con la comunicación. Creo que en esta cátedra no solamente estamos abordando el tema de la investigación y del reconocimiento de nuestra historia, sino que hay una cosa muy importante y es cómo lo vamos a comunicar, ¿cierto? Ahí entra a jugar como todas mis capacidades y estamos hablando como del diseño que se piensa para que cuando una persona coja el objeto que es la cátedra, coja el libro que lo tengo aquí, pueda a través de la imagen, del diseño, del color, de la tipografía, de la letra, simplemente acapararlo, ¿me entiendes? O sea, las imágenes lo que quieren hacer es llamar la atención y comunicar, o sea, necesitamos el componente comunicativo, la parte estética que llame la atención. Eso sería
como el complemento ideal para afianzar todo ese proceso de investigación que consolidará la historia del municipio que abordaremos pues en esta cátedra. Las fotografías, por supuesto, son de mucha importancia para esa construcción porque pues muchos de los que a veces se animan a leer un libro es por eso precisamente. ¿Cómo piensan lograr esto? Claro, bueno, no solamente son las fotografías, o sea, como ya dije antes, son las imágenes y dentro del concepto de imagen caben muchas cosas, incluso los objetos que puedan consolidar esos símbolos de identidad, cuando lo que viene a la cabeza es la imagen, cuando yo me imagino algo, esa es la imagen. Entonces cuando yo pienso en Vegachí, ¿cuáles son las imágenes que aparecen en mi mente? Queremos poder identificar eso y a través de este trabajo, como unir lo que sea el texto con esas imágenes y ponerlas en este soporte, que es un soporte físico, pero también queremos afianzarlas a través de un soporte digital, cosa que este libro también pueda ser consultado digitalmente y que también sea pues algo muy de la mano con lo que hace Laura, una herramienta pedagógica, ¿me entiendes? Que la gente pueda ver esa historia a través de imágenes también que complementen todo el tema. Entonces, ya que hablas de fotografía, pues podemos recopilar la fotografía, como lo mencionó ahorita Luis Gaviria. Él hablaba de un concurso de fotografía que se había hecho para la primera versión. Sería muy interesante que pudiéramos repetir ese tipo de actividades, porque en estos 20 años que han pasado, imagínense cuántas imágenes no están por ahí hablando de nuestro municipio. También sería muy interesante poder dar, por ejemplo, un taller, es una de las ideas que tenemos para trabajar con la comunidad, que también sean pues partícipes y autores del proceso de la construcción de la cátedra, y es un taller de fotografía análoga. O sea, en este taller, ¿qué se pretende hacer? Que la gente sea capaz de crear una cámara que funcione, para que después, en medio del proceso, podamos, por ejemplo, identificar esos símbolos que pueden ser lugares, personas, etcétera. Entonces, las personas que participen van a ir a esos lugares y van a tomar una foto. O sea, esa elección de la foto tiene todo que ver con la identidad. Entonces, esas imágenes que se logren en el proceso pueden ser parte de las imágenes que irán incluidas en la cátedra. ¿Y cómo ve el acompañamiento de estos dos profesionales? Pues porque sabemos que tienen una experiencia muy amplia en este tema y pues ustedes vienen con ese conocimiento fresco de la universidad. ¿Cómo se sienten al lado de ellos? Claro, no, pues yo me siento súper contenta. Es maravilloso porque Salomón fue mi profesor de filosofía. Yo estudié acá, yo me gradué acá, y pues muchas de las conversaciones que tuvimos después de clase, hablando de libros, de ideas, son parte de lo que a uno lo impulsa mucho a irse a estudiar, a aprender muchísimo, y eso fortaleció esa idea y que hace parte de mi proyecto de vida, de irme a estudiar, pero volver aquí para como alimentar también a mi comunidad de lo que yo sé hacer, y eso se está dando acá. Entonces, o sea, yo estoy muy contenta, es algo maravilloso. Y con Laura, pues que es una persona que, pues ella es mi amiga, y las dos, ella es muy tesa, pues ustedes ya vieron que ella se ganó ese concurso donde hizo ese audio que fue brutal sobre el COVID, eso fue muy maravilloso, y pues yo estoy muy feliz, la verdad, este grupo de trabajo me gusta muchísimo. Profe, no es sino escucharlas para conocer o para entender que son unas grandes profesionales. De verdad que las felicito por el talento que tienen y todo este trabajo que están realizando. Profe, no sé, para terminar, algo que quiera decir entonces, finalizando. Sí, Juan. Lo primero es que es un reto bien grande, ¿cierto? Y que entreguemos un producto que esté a la altura de lo que nos merecemos como municipio, como territorio. Sé que los 4 que estamos lo vamos a asumir con gran responsabilidad, porque ahí queda plasmado también nuestro nivel de profesional, ¿cierto? La otra cosa es que para los jóvenes del municipio, estas 2 jovencitas se conviertan en un modelo a seguir. Esto no es una frase más de un chicle, que la educación es el camino, no, eso es real. La educación, la formación es fundamental.
mencionaban algo y es, Vegachí nos dio la primera formación y esta es una manera de retribuirle, ¿cierto?, con cierta gratitud, poniendo al servicio estos conocimientos que tenemos. Eso también es muy bonito, de devolverle al territorio, devolverle a la familia, a la comunidad, al municipio, a la institución educativa, aquellas competencias o habilidades que hayamos desarrollado, para que entre todos, con el concurso de todos, vayamos siendo una comunidad, una población, un grupo poblacional con más elementos de cultura que nos generen identidad, idiosincrasia, pertenencia, intencionalidad en la acción, ¿cierto? Con una intencionalidad que sea sana. Entonces, pues a Salomón, a las dos jovencitas, a David, que en este momento no nos acompaña, pues sé que están llenos incluso de ansiedad. Me ha pasado con Salomón, Luis, yo quiero, y yo espérate un momentico, con calma. Sí, porque están llenos de deseo, de ansiedad, de aportar, de poner al servicio, y bueno, muy contento, agradeciéndole obviamente al señor alcalde pues que me da la posibilidad de liderar este tipo de procesos, agradecerle a ellos a ellos y a ellas que me van a acompañar en este proceso, y que sé que va a ser producto del trabajo en equipo, y que estaremos, en la medida en que va avanzando el tiempo, también de alguna manera comunicándole a la comunidad, compartiendo con la comunidad, y a través de los encuentros o los eventos que hagamos, ¿cierto? Podremos ir involucrando, haciendo encuestas, haciendo entrevistas, haciendo eventos, haciendo talleres, en fin. Queremos disfrutarnos este ejercicio, queremos ser muy productivos, queremos hacerlo con todo el profesionalismo para que finalmente Vegachí tenga lo que se merece. Bueno, en esa misma medida, nosotros nos estamos encargando de planificar algunos cursos que vamos a dar posteriormente en el parque educativo. Entonces, invito pues a toda la comunidad a que se acerque al parque educativo a preguntar por estos cursos que van a ser muy interesantes. Uno va a ser dentro de 15 días, que voy a dar un curso de lectura crítica. David Arboleda se va a encargar de dar un curso de francés, de griego antiguo. Entonces es muy interesante que ustedes también se pudieran como involucrar a esos espacios que son totalmente gratuitos y que toda la comunidad podría pues como acercarse e intervenir de esos espacios que fueron creados precisamente para ellos. Simplemente la cátedra, nosotros no construimos la cátedra la construye Vegachí. Entonces, quien esté en la casa y sepa que tiene algo que contar, nosotros los escuchamos. Un objeto que nos quieran mostrar, una foto que sepa que son importantes para nuestro trabajo, es fundamental. Entonces, todo lo que tengan en casa y esas historias las pueden traer a nosotros y estarán en ese libro.